Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios 8 del 22 al 31. Jehová me creó, primicia de su actividad, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra. Fui engendrada cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fue engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe, cuando colocaba los cielos y ahí estaba yo, cuando trazaba las bóvedas sobre la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando afianzaba las fuentes del abismo, cuando marcaba su límite al mar para que las aguas no desbordaran sus orillas, cuando sentaba los cimientos de la tierra. Yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra y compartiendo mi alegría con los humanos. Bienvenidos al episodio 483. Mi nombre ya no importa, estamos en el día 21 de la lectura de Heidegger y les dejo con el audio. Nos vemos el día de mañana, cuídense. En el paso atrás aparece, como lo que hay que pensar, la apertura como tal. Pero ¿hacia dónde aparece? Es decir, pensada desde el paso atrás, ¿a dónde conduce este? El hacia dónde no se deja establecer fijamente, solo se deja determinar en la consumación del paso atrás. Pero esto quiere decir, responder desde y entregarse a lo que viene a aparecer en el paso atrás. Con referencia a la indeterminación de este adónde, se mostró una dificultad fundamental. Subsiste esta indeterminación solo para el saber, de manera que el lugar del aparecer esté determinado en sí y, sin embargo, esté aún oculto para el saber. Si por el contrario, esta indeterminación no solo subsiste para el saber, sino que ella misma es indeterminación del modo de ser del adónde, entonces se plantea la pregunta de cómo puede pensarse un tal ser indeterminado, que no solo ha de ser entendido, por tanto, desde la precariedad de nuestro aún mísero saber. En la medida en que se llegó a una clarificación, pudiera decirse pese a lo inadecuado de estas expresiones. El hecho de que se dé el lugar del adónde es un hecho establecido, mas al saber le está todavía oculto cómo es este lugar, y ha de quedar sin decidir si el cómo, el modo de ser del lugar está ya establecido, pero aún no es posible saberlo, o si solo se entrega en la consumación del paso, en el nombrado desvelarse en la apropiación del acaecimiento apropiador. De nuevo se intentó una caracterización del objetivo fundamental y de la movilidad de la conferencia, lo cual volvió a conducir a una reacción sobre ser y ie en po. Desde el modo metapsico de pensar, todo el camino de la conferencia, y esto quiere decir la determinación del ser desde el acaecimiento apropiador, pudiera ser interpretado como retroceso al fundamento, al origen. La relación de acaecimiento apropiador y ser sería entonces la relación del a priori con el a posteriori, donde por a priori no hay que entender tan solo el a priori del saber, y para el saber que ha llegado a ser dominante en la lozoa de los tiempos modernos. Se trataba, por tanto, de un nexo de fundamentación que, visto desde Hegel, se deja determinar más de cerca como vocación y superación del ser sin el acaecimiento apropiador. A esta interpretación parecía invitar el título Ontología Fundamental, usado para caracterizar el propósito y la marcha de ser y tiempo, un título que pronto y cabalmente, con la intención, por cierto, de salir al paso de este malentendimiento, fue abandonado. Lo decisivo que debe ser tenido en cuenta al respecto es relación de la ontología fundamental 51 con la única pregunta, elaborada en ser y tiempo, por el sentido del ser. Según Ser y Tiempo, la ontología fundamental es la analítica ontológica del estar humano. Por consiguiente, la ontología fundamental, de la cual pueden únicamente dimanar todas las demás, ha de ser buscada en la analítica existencial del estar humano, Paris 31. De acuerdo con esto,
parece como si la ontología fundamental fuese el fundamento de la ontología misma, que aún falta, pero que ha de ser edificada sobre ella. Pues si lo que importa es la pregunta por el sentido del ser, pero el sentido es proyectado. El proyecto acontece en el comprender y como comprender, y la comprensión del ser constituye el rasgo fundamental del estar humano. Entonces, la elaboración del horizonte de comprensión del estar humano es la condición de toda elaboración de ser la ontología, que, como pudiera parecer, solo puede ser edificada sobre la ontología fundamental de dicho estar. Así, la relación que guarda la ontología fundamental con la elucidación del sentido del ser, que no llegó a ser publicada, sería tal vez análoga a la relación que guarda la teología fundamental con la sistemática teológica. Mas no es así, aun cuando no puede negarse que esto aún no llegó a ser expresado con claridad en el propio ser y tiempo. Ser y tiempo está mucho más en camino hacia ello, en vía de hallar, sobre la temporalidad del estar humano en la interpretación del ser como temporalidad, un concepto de tiempo, aquello propio del tiempo, desde donde se dispensa el ser como estar presente. Mas con Chello está dicho que lo que en la ontología fundamental es mentado como fundamental no tolera encima ninguna edificación. En lugar de esto, y una vez que fuese aclarado el sentido del ser, debiera ser reiterada, más originalmente y de una manera enteramente distinta, la entera analítica del ser humano. Dado pues que el fundamento de la ontología fundamental es ningún fundamento sobre el que pudiera construirse, no es effemedamentum inconcusismo alguno, sino mucho más un fundamentum concusum. Y dado asimismo que la reiteración de la analítica del estar humano es ya parte integrante del planteamiento básico de ser y tiempo, mientras que la palabra fundamento contradice el carácter precursor de dicha analítica, de ahí que se haya abandonado el título ontología fundamental. Al final de la primera sesión fueron mencionados algunos pasajes textuales cuyo entendimiento no es fácil, mas es imprescindible para comprender la conferencia. Al final de la introducción a la conferencia, p. 19-20, el párrafo «Algo se impone decir», que hasta ahora llamamos ser, suscita algunas dificultades. Por de pronto, en la siguiente proposición, contenida en este pasaje, el intento de pensar el ser sin lo ente se toma necesario, pues en caso contrario no subsiste ya, a mi parecer, posibilidad alguna de traer con propiedad a la mirada el ser de aquello que hoy es en todo el derredor del globo terráqueo. Palpita una descomunal contradicción. Ni la necesidad ni la posibilidad de semejante contradicción fueron ulteriormente aclaradas. Tan solo se indicó que ésta se halla relacionada con la ambigüedad del emplazamiento, el que se piensa con el giro, el ser de aquello que hoy terráqueo. En su condición de preaparición del acaecimiento apropiador, es el emplazamiento, por añadidura, lo que hace necesario este intento. No es, pues, la necesidad de entender lo de hoy como a primera vista pudiera desprenderse toda la verdadera motivación del intento. Del texto. Después se preguntó si la frase, el ser de aquello que hoy es en todo el derredor del globo terráqueo, no significa una restricción del problema universal del ser a este diminuto planeta, este minúsculo grano de arena llamado Tierra, si esta restricción no dimana de un interés antropológico. En esta cuestión no se entró más a fondo. No se aclaró cómo el emplazamiento, que constituye la esencia de la técnica moderna, de algo, por tanto, que, en lo que a nuestro saber alcanza, solo acontece en la Tierra, puede ser un nombre para el ser universal. A continuación fue elucidado el giro, pensar el ser sin lo ente. Este giro es, al igual que la expresión utilizada en la página 25, sin referencia a la relación del ser a lo ente. La versión abreviada de pensar que el ser sin la referencia a una fundamentación del ser desde lo ente. Pensar el ser sin lo ente quiere decir, por tanto, no que al ser le fuese inesencial la relación a lo ente, que pudiera prescindirse de esta relación. Quiere decir más bien no pensar al ser al modo de la metafísica. Con la fundamentación del ser a partir de lo ente, no solo es, si bien entre todo mentado al respecto el momento tecológico de la metafísica, el cual consiste en que el summumens como causa sui realiza la fundamentación de todo ente como tal. Sefen, Leibniz en Sog, 24 Metaphysische Sen, las llamadas 24 tesis metafísicas de Leibniz, die en Heidegger Nietzsche vol 454 ses.
Pensada es ante todo la acuñación metafísica de la diferencia ontológica, según la cual el ser es pensado y concebido por mor de lo ente, de modo que el ser, sin perjuicio de su ser fundamento, queda subyugado por lo ente. Las primeras frases de la conferencia, después de la introducción, suscitaban asimismo ciertas dificultades. Primero se dijo sin rodeos: tal europeo, desde el alba del pensar occiden hasta hoy, ser quiere decir lo mismo que asistir o estar presente. ¿Qué sucede con este enunciado? Algo así como estar presente. Si ser quiere decir, lo quiere decir de una manera exelusiva, o en todo caso con una prioridad tal que puedan ser pasadas por alto sus otras determinaciones. Ser como estar presente, que únicamente es la determinación aparece en esta conferencia, un resultado obtenido tan solo desde el propósito de ella, que intenta pensar estar presente, conjuntamente prioridad ser y tiempo, o es que tiene el es en la totalidad de las determinaciones conforme a la cosa, independiente esta conferencia. ¿Qué sucede del ser? Una del propósito de ante todo, con la determinación del ser como fundamento. Estar presente, presencia, habla en todos los conceptos psicos del ser, habla en todas las determinaciones metafí del ser. Incluso el fundamento como lo ya preexistente, se, considerado como lo subyacente en sí mismo, al demorar, presente, no solo en las determinaciones con al durar, al tiempo, al griegas del ser, sino también acaso en la posición kantiana y en la dialéctica hegeliana, como el movimiento de tesis, antítesis y síntesis. Por tanto, también aquí de nuevo posicionalidad. Una primacía del estar presente habla el presente. F. Nietzsche, además Wegmarken, se anuncia 399, y Jalones del Camino, 273. Kants These über das Sein, tesis de Kant sobre el ser. De todas estas sugestivas indicaciones resulta una prioridad del estar presente que es codeterminante del ser. ¿Cómo? ¿De qué manera en todas las acuñaciones es esta determinación tiene la prioridad que se anuncia impensado? ¿Qué sentido del estar presente? La prioridad del estar presente está todavía sigue siendo, pues una afirmación en la conferencia tiempo y ser, mas como tal, una pregunta y una tarea del pensar, la de meditar sí y de dónde y en qué medida subsiste la prioridad del estar presente. Después de la frase que se acaba de citar, la primera sección de la conferencia presencia prosigue, o asistencia así. Desde el estar presente nos habla el modo temporal. Esto se presta a más de una interpretación, desde la del presente. Por una parte, cabe entenderlo de manera que el estar sea pensado como presencia en el que percibe, entonces en la representatio una determinación de éste. El tiempo presente consecutiva o derivada sente y nombraría la relación sive. Por otro lado, cabe términos absolutamente presente, quedando de este último, al hombre, entender lo anterior sería del estar pre que dies per, de manera que en generales el tiempo hable desde todavía abierto al respecto modo. El ser es determinado como presencia, el estar, el cómo y de qué la conferencia es mentado este segundo semántica, sin embargo, y la dificultad por el tiempo, sentido. En la multiplicidad, lema, el hecho asimismo de la exposición de que en las primeras se trata de extraer ninguna conclusión del proposiciones del ámbito temático, conducen no sino del primer escarceo, solo es posible eliminar fácilmente, manteniendo a malentendidos constantemente da en la temática global de la conferencia. Al comienzo de la segunda sesión se añadió algo a las observaciones generales con las que se abrió el seminario. A. La relación en recíprocamente entre ser y pensar y la cuestión del ser se perde, aun cuando la relación de ser y pensar o de ser y hombre no es expresamente dilucidada en la conferencia, es menester afirmar que pertenece esencialmente a cada paso de la cuestión del ser. Conviene sar. El pensar al respecto, tener en cuenta que pertenece un doble papel del pen esencialmente a la apertura del ser, es por de pronto el pensar que vale como rasgo característico hombre. Desde ser y tiempo, comprende. Por otra parte, puede ser denominado el pensar es el pensar que interpreta, el pensar por tanto que piensa la relación de ser y pensar y la cuestión del ser en general. Por meditar queda si el pensar que comprende puede precaracterizar el modo propio del pensar que interpreta, modo en que el pensar filosófico pertenece. Por preguntar, queda si la interpretación y por tanto el a la cuestión del ser, rasgo característico en general pueda ser el del pensar, si es que se trata de hacerse seriamente cargo de la cuestión sar libremente del ser.
importa se apreste y disponga para recibir de ello su determinación. B. El carácter precursor del pensar. Por tanto, que el pena lo que hay que pensar. A este fin, el hecho de que el pensar que entra en el acaecimiento apropiador reciba ante todo de él su determinación a lo que ya se aludió estrecho en la dilucidación Becerde del paso atrasa, guarda 55 la más conexión con un carácter ulterior del pensar, que es igualmente decisivo para llevar a su cumplimiento la cuestión del ser. Tal es el carácter precursor, según la cual este pensar, más allá de su primera significación, es siempre solo preparatorio. Dicho carácter tiene un sentido más profundo, el cual es que este pensar corre en todo caso anticipándose y ciertamente a la manera del paso atrás. Cargar el acento sobre el carácter precursor no es por tanto a ninguna fingida modestia, sentido rigurosamente, sino que tiene un conforme a la cosa, que guarda conexión con la finitud del pensar y de lo que hay que pensar. Cuanto más de conformidad con la cosa es llevado a cabo el paso atrás, tanto más viene a corresponder el decir precursor. Los distintos caminos en el acaecimiento apropiador. Del acaecimiento apropiador se habla ya en anteriores escritos. En la carta sobre silhumanismo, donde ya se habla de tal acaecimiento, si bien solo todavía con una consciente ambigüedad. 2. Con mayor nitidez se habla del acaecimiento apropiador en las 4 conferencias pronunciadas el año 1949 bajo el título común de Einblick in das, was ist, mirar en lo que hay. Estas conferencias todavía no publicadas, con excepción de la primera y la última, se titulan La cosa, to, die Gefahr, das Gestell, el peligro, die Kehre, la vuelta. Conferencias y artículo 143, La cosa. 3. En la conferencia sobre la técnica, que no solo es una versión distinta de la recién nombrada conferencia Das Gestell, el emplazamiento posteriormente. 13 set, la pregunta opúscula in, die Technik por la técnica, und die la técnica y la vuelta. 4. Y de la manera más inequívoca en identidad y diferencia, 1957. Recuerdo de estos pasajes, quería estimular la reacción sobre la diferencia y la recíproca pertenencia de los caminos hasta ahora mostrados en el acaecimiento apropiado.